Muy bien, vamos a ver la parte bíblica del tema la entronización de la Biblia, Jesús palabra. Vamos a demostrar con la escritura lo que acabamos de afirmar con el magisterio. Pero primero quiero que sepan esto. De todo lo que yo voy a hablar, hubo un testigo. ¿Okay? Y cuando hay testigos, se supone que ese testigo vio, ¿no? Y si vio, hay una forma de testimoniar lo que sucedió. San Juan 1 del 1 al 3 dice lo siguiente. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, dice que al principio, ese testigo está diciendo que al principio ya existía la palabra. ¿Se acuerdan que les dije al principio que leímos el catecismo, que se acordaban de esa? La palabra, ¿de quién? De Dios. Entonces dice, al principio ya existía la palabra. Y luego afirma ese testigo, la palabra estaba junto a Dios. Vamos a decir, este es un ejemplo para que más o menos esto nos ayuda. Vamos a decir que Él es Dios, ¿ok? Pero dice que al principio ya estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Ahí está la palabra y estaba junto a Dios. Ya al principio ella, o sea la palabra, estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella, por la palabra. Y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. ¿Han escuchado que por eso se dice, es que todo fue creación de la palabra? Ok. Pero eso no nos ayuda mucho porque nada más a distinguir que hay dos personas ahí. El Padre, Dios Padre, y la palabra, que la palabra ahorita vamos a ver quién es. Entonces, vámonos al principio, porque San Juan, el testigo, nos mandó para allá. Vamos a Génesis 1 del 1 al 3. Solamente del 1 al 3, despacito. No el 3. Sí. Del 3 también. Del 1 al 3. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios alimentaba, no sé esa palabra, sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, hay luz, y hubo luz. Muy bien, palabra de Dios. Palabra de Dios. Miren, nos mandó al principio. Y nos mandó al principio literal, Génesis 1. Y entonces empieza el escritor sagrado y dice que al principio creó Dios, ¿verdad? El cielo y la tierra. La tierra dice que era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios, porque está mencionando a otra persona, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y todos sabemos que el Espíritu de Dios es una persona, ¿verdad? Entonces tenemos ya a Dios Padre y al Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver aquí donde dice en el verso 3. ¿Sí se entendió? ¿No? A ver otra vez. Sí. ¿Por qué no me escuchan? Ok, ahí va. Y dijo Dios, nació, se engendró la palabra. Entonces, y Dios dijo, ahí donde dijo, hágase la luz, ahí la palabra salió del Padre. Ahí es donde la palabra nace, pero del Padre. Póngale cuidado donde dice, estaba Dios creando el Espíritu Santo y dijo Dios. Ahí donde dice, lo vamos a comprobar, que ahí ya estaba el Hijo. Vamos a ver Génesis 1:26, por favor. Dijo Dios, hagamos al hombre. Otra vez, ojo aquí, otra vez, dijo Dios. Si Dios no dice,
la palabra de Él no sale. Entonces, por eso el escritor es enfático en esto. Y dijo Dios, ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. pregunta, ¿habla en singular o en plural? Si él hubiera dicho, y Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen, te lo creo. Pero de hecho hay sectas que dicen, no, le estaba hablando a un ángel que estaba al lado. No, Señor, está diciendo, y dijo Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Entonces el Señor es creador, la palabra es creadora. ¿Okay? Entonces ya desde ahí estamos entendiendo que Dios Padre es una persona, el Espíritu Santo es otra persona y la palabra de Dios es otra persona. Pero todavía nos falta mucho por descubrir. Vamos a ver. La palabra es creadora. Entonces, vamos a San Juan 1, otra vez, del 1 al 2 solamente. Del 1 al 2 solamente, por favor. San Juan 1, del 1 al 2. Sí, por favor. En el empiezo, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Desde el empiezo, la palabra era Dios. Entonces, el verbo no estaba solo. ¿Ok? Desde el principio, porque ahí lo que quiero recalcar es lo que venimos viendo de Génesis. Estaba Dios, estaba el Espíritu Santo y luego la palabra. Ok. Pero ¿qué sucedió con la palabra? Porque queremos saber quién es la palabra. ¿Okay? La palabra de Dios, queremos saber quién es. Okay. ¿Qué pasó con la palabra? San Juan 1:11. Pasen el micro, por favor, gracias. Sé que está un poquito complicado a lo mejor al principio, pero créanlo que se va a entender muy bien. No por mí, la misma escritura lo va a hablar. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Espérame tantito, hermano. ¿De quién está hablando San Juan? Si venimos del contexto desde el 1 al 3, al principio estaba Dios, estaba la palabra, pero ahora ya nos está diciendo el testigo que vino a los suyos, pero ¿qué creen? Los suyos no lo recibieron. Cuando nosotros no conocemos quién es Jesús palabra, pasa lo mismo, se está repitiendo la historia. No lo conocemos, no lo aceptamos, no lo acogemos. ¿Qué más, hermano? ¿Nada más es ese? Sí, lo más es Ok. Vuelvo a repetir y nada más termino. Por favor. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Ahora vamos a ver. Vino, pero ¿qué forma tomó? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Para descubrir si es cierto lo que el catecismo dice. Entonces vamos a San Juan 1:14, en ese mismo evangelio. Y el verbo se hizo carne. Ándale. El verbo, en otra traducción dice la palabra. La palabra se hizo carne. En esta traducción dice la palabra, allá dice el verbo, que es lo mismo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne. Y carne es carne. ¿Qué más? Puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, y en todo era don amoroso y verdad. Miren nada más, de ahí mismo podemos sacar tanto, pero solamente vamos a decir, vino, tomó carne, puso su tienda, o sea, tomó cuerpo, y luego dice que, vuélvalo a leer, hermano, por favor. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, y en todo era don amoroso y verdad. La gloria que recibe del Padre y el Hijo único de Dios. Eso no se les olvide porque ahorita lo vamos a comprobar, esa parte más fuerte. Entonces,
Vino la palabra, se hizo carne entre nosotros, pero aquí viene algo importante. Muchas sectas afirman algo que no es cierto. Afirman que Jesucristo es igual a nosotros, ¿verdad? ¿Mande? Pero no es Dios. Bueno, eso también lo afirman, sí, también lo afirman como los testigos de Jehová. Que Jesucristo es 100% hombre, lo dice la Escritura, pero no es igual a nosotros en una cosa. ¿En qué será? Exactamente, lo vamos a comprobar con la Biblia, porque si vino, se encarna el Hijo único de Dios, igual a nosotros, pero tenemos que comprobar que ese Hijo no tiene pecado. En la segunda de Corintios, por favor, 5:21. Sí, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en Él, ¿Cómo dices? de la justicia y perfección de Dios. Entonces el Señor fue igualito a nosotros en nuestra forma parte humana, menos en el pecado. Y me refiero en lo mismo porque Él también lloró por Lázaro, ¿verdad? Él también sufrió hambre en el desierto, sed. ¿Mande? También fue tentado, claro. Lo que pasó en el desierto, lo que estamos viviendo ahorita en esta cuaresma. Entonces Él fue igualito a nosotros, pero obviamente no en el pecado. En eso sí no. Queda muy claro que Jesucristo, nuestro Señor, 100% hombre y 100% Dios, pero no en el pecado. En eso no podemos, y lo dice la Escritura, entonces no hay forma de que alguien te pueda decir, no, Él cometió pecado, no es Dios, como dicen otros, ¿verdad? Sí. Claro que no. Entonces, ¿quién da testimonio de todo esto? De todo esto. San Juan 1:15. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Ande. ¿Quién es ese Juan? El Bautista. Léalo otra vez, hermano. Esta cita está hermosa y muy clara. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte. A ver, ¿de él quién? De Cristo, ¿eh? Y dijo fuerte, cuando la Escritura afirma algo así, es porque no hay algo que lo pueda refutar, ¿ok? Y es algo que se puede comprobar, y lo estamos haciendo. Diga otra vez, por favor. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Miren, era antes que yo, dice San Juan el Bautista. Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor. Pero ¿por qué dice que era antes que Él? Porque lo venimos recorriendo desde Génesis. Dios dijo, ahí la palabra nace. La palabra empezó a crear. Y luego vimos en San Juan 1:14 que dice que vino y se encarnó. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde se encarnó? ¿Dónde se encarnó el verbo? ¿Dónde se encarnó la palabra? Vamos a ver lo que dice San Lucas 1, del 30 al 31. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Palabra del Señor. ¿Dónde se encarnó entonces la palabra? En la Virgen María. Fíjense, ese verbo que estaba allá creando, esta sería otro tema cuando, ¿por qué se encarnó? ¿Ok? Esto sería otro tema, ¿por qué se encarnó? O sea, ¿qué razón tenía el Señor para eso? Pero ahorita no lo vamos a tocar eso. Pero imagínense nada más esta escena, ¿no? Que la Virgen María está esperando, impaciente o pacientemente,
que su boda, ¿se acuerdan que se iba a casar? Entonces resulta que llega el ángel y le dice lo que ya saben, lo que acabamos de leer. Para eso, nosotros también tenemos que tomar la actitud de la Virgen María. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Si no, esta va a ser una clase más, va a ser un día más, va a ser una flojera más. Ah, la libré, pues sí fui, ya vencí a la flojera. No, tiene que encarnarse en nosotros. Porque la Virgen María, al decir sí, ya saben toda la historia. 33 años tuvo que estar así hasta que el Señor cumplió su misión. ¿Qué fueron las actitudes de la Virgen María? Ella tuvo que escuchar primero, no oír. ¿Se acuerdan que en el retiro nos hablaban de un tema? Hoy, ¿qué pasó? Oí un ruido. Escuchar es tratar de poner atención a lo que estoy oyendo, pero para aplicarlo a mí. Entonces la Virgen María se puso atenta. Ok, el Señor te va a ser la madre de su hijo. Y ella tuvo que tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué personas que saben? ¿Por qué ella tenía que tomar una decisión? Porque ella pudo haber dicho no. ¿Por qué ella hubiera podido decir que no, hermano? No, porque tenía Dios se lo da una libertad de escoger. Exactamente, esa es la primera parte. Gracias, y esa no me la esperaba, esa nos la regaló el Señor ahorita. Porque el Señor, sí es cierto, nos ha dado una libertad. Ahorita nos dio una libertad a cada uno de nosotros de estar aquí. Yo le dije al Señor desde el principio: Señor, yo no quiero obligar a nadie a venir. Yo lo dije bien claro a Él. Y Él pues puso en su corazón de lo que está pasando ahorita. Dije: Señor, el que te quiera conocer, el que quiera seguir conociéndote, bienvenido, y tú tráelo. Y abre su entendimiento y su corazón. Porque el Señor nos dio libertad. Entonces, si estamos aquí, y vamos a salirnos un poquito de aquí, pero cuando salgamos de este lugar, tenemos que tomar nuestra libertad para decidir esto. Ok, ¿queremos acoger la palabra en nuestra vida? Perfecto, pero hay que escuchar la palabra, ¿sí? Y la otra actitud que ella tomó fue no tener miedo, y esa es la que, por eso le digo que esa nos la regaló el Señor ahorita. La otra era no tener miedo, porque la tradición judía era de que si las mujeres adulteraban, o en este caso que la Virgen María había aparecido como adúltera porque no se había casado aún y resulta que ya estaba embarazada, ella, al decir sí, acepto tu palabra que se haga en mi carne, la iban a matar, porque la ley de Moisés era apedrear a esas mujeres. Entonces imagínate el miedo. Ustedes los jóvenes, ustedes les va a ir como en feria también, como a nosotros. Ya andas en la iglesia, ya no juegas conmigo, ya dejaste el videojuego, todo te van a empezar a decir. Ahí viene el santurrón, el santito, la monja, lo que te quieran decir. Necesitas armarte de valor, tú solo no vas a poder. El Señor es el que nos da ese valor. Siempre y cuando tú acojas por libertad lo que el Señor te quiera dar. Entonces, sus actitudes es la escucha, el no tener miedo, y el regalo que nos mandó el Señor por tu libertad. ¿Ok? Eso sí lo voy a poner aquí porque créanme que eso a mí me ayuda mucho. Bueno, entonces, gracias, hermano. Porque si estamos nosotros dispuestos a convertirnos en discípulos, hermanos, y después en apóstoles, que tiene una diferencia. El discípulo primero empieza así como estamos ahorita, como empecé yo, y aún sigo siendo discípulo. Escuchar al maestro, escuchar lo que Dios tenga para nosotros. ¿Alguien tiene la hora? Por favor. 9:20. Gracias. Ok, entonces vamos bien. Quedan 10 minutos. Si nosotros tenemos en este momento, queremos ser discípulos para después convertirnos en apóstoles. ¿Alguien sabe qué es apóstol? De algún modo sí, exactamente. No, el discípulo es el que sigue y obviamente presta atención al maestro. Y luego, como dice en San Marcos capítulo 3, del 1 en adelante, cuando el Señor
envía a sus apóstoles, que eso quiere decir apóstol, enviado, y los envía a predicar, los envía a su misión. Entonces, yo no puedo pretender ya querer ser apóstol, ir y hablar sobre el Señor si aún no lo conozco. Por eso primero es el discipulado, después ese apóstol, y si nosotros estamos dispuestos, la palabra se nos va a revelar. Pero ojo, este orden, primero hay que ser discípulos para después lograr ser apóstoles, ¿sí? Para que la palabra se nos revele. Fíjense cómo eso sucedió. Ahora sí, a San Juan 17:5. Allí es donde la palabra se va a revelar, pero tienen que escuchar a quién se revela, ¿ok? Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te da gloria a ti. Tú le hiciste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esa es la vida eterna, concedí a ti, único Dios verdadero, y a que tú has enviado Jesús a Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tiene a tu lado antes que comience el mundo. Muy bien, fíjate, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, lo que Jordi empezó a leer fue el contexto. Él les empezó a hablar a un grupo específico, y ese grupo de los que estaban ahí eran sus apóstoles. Entonces el Señor se empieza a revelar a un grupo específico. ¿Por qué creen cuando nosotros tenemos algún, no sé, cuando nos invitan a una casa? Hermano, venga a hablar con mi tío porque nos gustaría que se acerque a Dios, pero él está confundido y tiene dudas sobre la fe. Ahí vamos. Pero resulta que ese tío es ateo. No le puedes hablar a un ateo con la Biblia. No puedes, porque ahorita lo estamos viendo. No puedes tú hablarle a alguien que no cree, para empezar. Y luego, este grupo está siendo dirigido por el Señor, ¿ok? Y se le va a revelar. Si no cree, ese ateo nunca se va a convertir. O sea, es hablar de otra forma con ellos. Con ellos no hablamos de teología. Puedes hablar de ciencia, de filosofía, de lo que tú quieras, pero de teología no, porque no creen. Entonces, lo voy a leer solamente el 5, ya viendo el contexto, y el 5 dice lo siguiente: ahora pues, Padre, ya que habló con ellos, dirige sus ojos al cielo y le dice: ahora pues, Padre. Ahí está Jesús y le está diciendo al Padre, ¿ok? Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Génesis 1 en adelante. Entonces, ¿quién es la palabra? Es Jesús. Jesús es el verbo que se encarna en la Virgen y se queda aquí para nosotros. Así nada más. No podemos nosotros esperar otra cosa. Ahora, ¿por qué crees que al escucharla puede cambiar tu vida y mi vida? Hay una razón muy sencilla, ya la descubrimos. Vamos a Hebreos 4, 12 y 13, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra del Señor. ¿Dice ahí distinto? ¿Ahí dice distinto? Ah, ok. Mira, gracias. Vale la pena que la volvamos a escuchar.
por favor. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ellas, todo está desnudo y potente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Muy bien, palabras de Dios. Miren, primera pregunta, ¿por qué al escuchar la palabra, la Santa Escritura, la Biblia, por qué puede cambiar tu vida? La primera respuesta en Hebreos es porque la palabra de Dios, no la palabra de Sergio, ni de José, ni de nadie, sino la palabra de Dios es viva. Eso es lo primero, sencillito. Porque está viva, no está muerta. Si estuviera muerta, pues no habla, pero es viva. Por eso cuando ustedes y yo, por primera vez en algún momento, escucharon la misa o una palabra en un retiro que leyeron el Evangelio, por esa palabra que traspasó tu corazón, como dice aquí, dice que traspasa hasta lo más profundo donde se divide el espíritu y el alma. Imagínate, ahí nadie llega, ni los gritos de tu mamá y de tu papá juntos. Ellos ni siquiera, mira, de verdad, para que tú o yo o todos nosotros en su tiempo hayamos obedecido a nuestros padres, era muy difícil. Pero ¿qué tal cuando la palabra de Dios, ahora sí yo ocupo mi propia persona? Cuando llegó la palabra de Dios a mi vida a mis 33 años, que me dijo, como a San Agustín, Romanos 13:13, dice, basta de borracheras, esa era mi vida. Basta de vivir como libertino, basta de esta vida a espaldas de Dios. ¿Por qué cambió mi vida? ¿Porque yo soy bueno? Claro que no, porque la escuché y entonces transformó mi vida, como la de ustedes. Porque es la única que puede hacer eso, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque dice también que es espada de doble filo. Dice que es eficaz, o sea, no falla. Esta carta de Hebreos la escribió, está adjudicada a Apolo. Otros dicen que está adjudicada a San Pablo, pero es más de Apolo. Lo escribió porque en esa época de los romanos, ellos usaban una espada más o menos, los soldados de este tamaño así. Y esa estaba de dos filos así. ¿Sí? O sea, tenía la hoja, pero de dos filos, por arriba y por abajo. O sea, que donde entraba, mataba, cortaba. Entonces, por eso la palabra la pone el escritor en ese sentido. Donde entre, nada más donde tú ya escuches, donde la cojas, donde te quites el miedo, te va a destrozar tu orgullo, te va a destrozar tus malos hábitos, tus adicciones, pero si tú quieres, ¿entiendes? No va a ser, es por tu libertad, como lo mencionó hoy el Señor que nos dio esa palabra, créanlo. Es libre esto. Pero a mí lo que me da miedo también, en su momento dije, no lo podía digerir, porque dice, al final dice, que esa misma palabra, a ver si alguien lo puede leer, el final del versículo. El que sea. ¿Ahí la tiene? Ahí, hermano. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo, patente a los ojos de aquel al que habemos de dar cuentas. Yo en el retiro expliqué y pregunté y muchos fallaron cuando dije, ¿quién va a ser el juez en el juicio? Y muchos dijeron, Dios, Padre, ¿va? Y así. El juez va a ser Cristo Jesús. ¿Por qué San Pablo, este Apolo está diciendo, está hablando de la palabra viva de Dios y dice, es aquel al que vamos a dar cuentas? Llegarás al Padre. Así es. Entonces todo es por Cristo. Y hoy, aquí es donde termina esa parte. Cada uno va a tomar su decisión. De ahora en adelante, con el favor de Dios, cuando nosotros iniciemos, vamos a iniciar entronando la palabra. Para esto deberíamos de tener un canto aquí, pero lo vamos a tener simplemente algo muy sencillo. Y esta es la palabra que vamos a entronar. Y al inicio de cada clase vamos a hacer esto, lo vamos a entronar, vamos a proclamar algo de ella.
vamos a orar y después vamos a iniciar con ella. Yo los invito a que nos pongamos de pie porque hoy aprendimos que no es solamente un libro. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y hacemos una pequeña reverencia. Y entonces pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y desde hoy yo les invito que si en su hogar no le tienen un lugar reservado a Jesús Palabra, lo empiecen a hacer. Es muy triste cuando no tenemos, todos tenemos sala, gracias a Dios. Una salita, aunque sea chiquita, pues la tenemos. Una camita, un baño. Tenemos todo, hasta el perro a veces tiene su casa. Pero no hay un lugar en nuestro hogar donde la palabra se entrone. Vuelvo a repetir, no es por malvados, es porque no conocíamos. Hoy, para gloria de Dios, si algo el Señor tocó en tu corazón, yo te aseguro que hoy tú puedes, por tu libertad, hacerle un trono en tu hogar y empezar a escucharlo.